Hola, saludos, bendiciones. Estamos aquí para compartir un poco más de, de lo que solemos compartir, que es la palabra de Dios, la escritura. Hablar acerca de la Biblia es un gozo para nosotros los cristianos de todos los tiempos. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica, y lo que en ella encontramos es todo el consejo de Dios y todo lo que necesitamos saber para vivir una vida buena, agradable y perfecta delante del Señor. Desviarnos de la verdad de la Escritura es desviarnos de Dios mismo y olvidarnos de su voluntad y hacer aquello que queremos hacer y no lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Hoy quiero estar compartiendo con ustedes un mensaje importante, una advertencia bíblica que viene muy a tono con los tiempos que estamos viviendo, ya que en estos tiempos, como en los días de Jesucristo, en los días de los apóstoles y en los días de los profetas del Antiguo Testamento, habían falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos cristianos, falsos hermanos, falsos líderes en las iglesias y en el pueblo de Israel como tal. Esta advertencia está en la Escritura desde Génesis prácticamente hasta Apocalipsis. El Señor constantemente nos está mandando a que nosotros como pueblo suyo, como ovejas de su prado, estemos atentos a la aparición de estos falsantes que lo único que tienen como interés es destruir nuestras almas, es desviarnos de la verdad, enseñándonos cosas que no son reales, alejadas de la Escritura. Lo único que desean es que nosotros nos desviemos, nos contaminemos, desagrademos a Dios, y finalmente ellos muestran con esta actitud y con esta manera de ser que son hijos de Satanás y que al final sus intereses son oscuros, demoníacos y también falsos como ellos mismos. La Escritura, Jesús mismo nos hace advertencias tremendas en cuanto a este aspecto. En todos los evangelios están. Hoy quiero estar viendo con ustedes al menos 3 versículos de la Escritura donde el mismo Señor Jesucristo en Mateo, 3 versículos en Mateo, el Evangelio de Mateo, donde el mismo Señor Jesucristo nos advierte sobre esta realidad y sobre este fenómeno demoníaco, como les decía, satánico, que existe hoy y lamentablemente existe dentro de la iglesia misma. Satanás hoy está sentado en los bancos de la iglesia. Los demonios se sientan en los bancos de la iglesia. Los hijos de las tinieblas, que son más sagaces que nosotros, los hijos de la luz, están sentados en los bancos de las iglesias, pero ya no solamente están sentados en los bancos de las iglesias, están parados en los púlpitos de las iglesias y están enseñando herejías encubiertas, como dice el mismo apóstol Pedro en su carta, desde los púlpitos, desde el escenario principal de la iglesia, y ahí están desviando y corrompiendo la verdad y llevando a la mentira y al abismo a muchas personas, incluso a escogidos que han sido sellados por el Espíritu. Tratan de engañar y logran muchas veces engañar a los creyentes verdaderos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este fenómeno es una realidad y no podemos estar a espaldas de esta situación. Más bien tenemos que estar atentos porque los días son malos y, como dice la Biblia, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tú, hermano, si no estás preparado y bien orientado con la palabra del Señor, puedes ser víctima y carnada de este león rugiente que con sutileza o a cara descubierta hoy devora a multitudes de verdaderos creyentes en muchos lugares. Hoy dentro de las iglesias los falsantes han introducido
corrientes tremendas que destruyen las almas y destruyen la conciencia de los verdaderos creyentes. Y allí en este fenómeno ha entrado por la puerta de los templos de las iglesias el liberalismo, el pragmatismo, el arminianismo, el arrianismo, de todo tipo de filosofía mundana en aras de hacer daño. Y, ojo, filosofías mundanas cristianizadas, filosofías mundanas y corrientes mundanas sincretizadas o mezcladas con ese sazón pseudo cristiano, donde te tratan de vender un producto ambiguo que a veces es difícil de poder dilucidar para un creyente verdadero si esto es de Dios o no es de Dios. Pero un creyente verdadero que está afianzado en la palabra de Dios, en la ortodoxia de la palabra de Dios, en la veracidad de la sola escritura y de la inerrancia de la misma, sabe identificar estas corrientes, a los falsantes que hay detrás de estas corrientes, y sabe qué hacer frente a este tipo de situación. Siendo así, quiero compartirles un texto de la Escritura que está en Mateo, capítulo 7, versículo 15, donde el mismo Señor Jesucristo nos da las directrices necesarias para podernos dar cuenta de estos fenómenos y de cómo alejarnos o apartarnos de todas estas mentiras o personajes negativos o mentirosos. Jesús dice en esta porción de la Escritura, en Mateo 7:15, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para que haya un lenguaje asequible a todo tipo de persona que me pueda ver o escuchar. Dice Jesús: cuídense de los falsos profetas, punto. Van a venir falsos profetas y hay que cuidarse de ellos. ¿Cómo nos cuidamos? Bueno, nos cuidamos defensiva y ofensivamente, básicamente así nos cuidamos. Dice Jesús: estos vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Cuidado con la apariencia de estos falsos profetas. Muchas veces la apariencia de estos falsantes es como la apariencia de un cristiano verdadero, como una oveja del Señor, pero dentro de ellos hay un lobo. Hay un lobo rapaz, hay un lobo destructivo que lo que está es allí solapado, escondido debajo de la piel de una oveja, y que en su momento estará preparando el terreno para en su momento atacar, devorar, destruir y matar. Porque para eso ha venido Satanás, para matar y destruir, porque es enemigo de Dios, enemigo de la iglesia y enemigo de los creyentes verdaderos. Dice Jesús: por sus frutos los conocerán. Conoceremos a estos falsantes por el fruto que puedan dar en su vida. Y es que un cristiano verdadero va a dar fruto verdadero, va a dar fruto de que ha sido escogido por Dios, ha sido salvado por Dios, ha sido sellado con el Espíritu Santo, y eso tiene que mostrar frutos inequívocos. ¿Cuáles? La Biblia lo dice en Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, dominio propio. Esos son el fruto de un verdadero creyente. Un verdadero creyente es un creyente piadoso, es un creyente que se conduce como Cristo se condujo, vive como Cristo vivió. Un verdadero creyente lucha contra el pecado, mortifica el pecado en la carne. Un verdadero creyente evita la práctica de lo mundano en su vida. Hoy, lamentablemente, los creyentes y los liberales dentro de la iglesia se han colado y han tratado de matizar el verdadero cristianismo con todas las mundanalidades que hay en este mundo. Tanto que ya hoy hay iglesias que han declinado de ser iglesia del Señor Jesucristo y se han convertido en sinagogas de Satanás. Y los cristianos en estos lugares hablan como habla el mundo, con palabras soeces, deshonestas, malas palabras, visten como viste el mundo, hacen lo que hace el mundo, usan lo que el mundo usa, huelen a mundo, saben a mundo, se expresan como el mundo. Y en ese sentido, estos frutos no son los de un buen árbol, no son los del árbol que el Señor ha plantado, son árboles
que no ha plantado el Señor. Son esa cizaña dentro del trigo que se confunde en ocasiones, pero que al final el fruto de la cizaña la delata por ser diferente al fruto del trigo bueno y verdadero. En ese sentido tenemos que, hermanos, abrir los ojos y darnos cuenta de que los tiempos son malos y tenemos que cuidarnos de estos lobos feroces, como la Biblia los destaca y los pone delante de nosotros, y de estos hombres que no tienen el fruto del Espíritu en su vida, sino que todo lo que hacen, tocan y dicen, lo contaminan con el fruto perverso de su corazón oscuro, no regenerado y destinado a la condenación. Jesús dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto malo. Bueno, disculpen, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus obras los conoceréis. ¿A quién? A estos falsos profetas, a estos lobos vestidos de ovejas. Dice el Señor en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Estos falsantes incluso pueden pronunciar el nombre del Señor, pueden invocarlo, pueden decir Señor, Señor, hablar de Él, hablar de su palabra, hablar de su reino, hablar de su venida. Pero son finalmente árboles que el Señor no ha plantado, porque sus frutos son malos. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios o hicimos muchos milagros? Estos falsantes, cuidado, nos pueden engañar, tendrán capacidades milagrosas de hacer cosas extraordinarias y a través de estas cosas extraordinarias nos pueden confundir de que esas acciones son frutos, pero esos no son los frutos. No son los frutos verdaderos. Estos son hijos de su padre el diablo, y el diablo también tiene poder y puede dotar a sus hijos de capacidades tremendas y puede simular o pueden también ellos imitar dones espirituales y hacer incluso milagros y prodigios y así confundir a los verdaderos creyentes. Cuidado, hermanos, porque en ese día a esos lobos el Señor les va a decir, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Tremendo este pasaje de las Escrituras. Otro pasaje de la Escritura que quiero compartir con ustedes está aquí mismo, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 11 precisamente, donde dice allí la Biblia, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Cuándo? En todos los tiempos. Surgirán y vivirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se va a enfriar por causa de estos falsantes que pululan en todos los tiempos. La maldad crecerá y el amor se enfriará. Ese es el resultado, fruto de la acción de un falso creyente, de un falso profeta. En este mismo versículo 24, capítulo 24, versículo 24 dice, porque surgirán falsos cristos, dice el Señor, y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Cuidado, hermano, cuidado, no nos estemos dejando llevar por los cantos de sirena de aquellos milagreros de nuestros días que hacen fechorías milagrosas, de hablar en lenguas, de hacer sanidades, de hacer magia y toda esta brujería pseudoevangélica de nuestros días que es propia de falsos cristos y falsos profetas, como dice el Señor, que puede llegar a engañar incluso a los escogidos. Esto es una realidad que estamos viviendo en nuestros días, frente a la cual tendremos que abrir los ojos. Pero ¿qué decir del movimiento de los falsos apóstoles, que tantos hay en nuestros días, que han existido en otros tiempos, pero hoy, de donde quiera hay un apóstol, donde quiera usted levanta una piedra y aparece un apóstol? Cuidado, los apóstoles fueron 13 con Pablo, no existen
apóstoles. No han habido más apóstoles nunca ni existirán, ya que este ha sido un ministerio explícito y exclusivo para estos hombres que el mismo Señor Jesucristo escogió. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 26, la Escritura advierte en cuanto a esto. Dice allí la Escritura: mi vida ha sido, dice Pablo, un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligro de parte de los falsos apóstoles, los falsos hermanos en ese sentido. Muchos son los farsantes que en nuestros días se han erigido a sí mismos como apóstoles del Señor Jesucristo, violando así la veracidad de la Escritura. Gálatas también es otro texto de la Escritura, en el capítulo 2, versículo 4, que nos está advirtiendo en cuanto a esta realidad, y allí dice: el problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Hay falsos creyentes? Sí, ahí está, en las iglesias. Los mentirosos, los farsantes, los que viven vidas disolutas, los que viven vidas liberales, libertinas, los que viven vidas que le dicen bueno a lo malo y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Existen falsos creyentes, falsos hermanos, dice Pablo a los Gálatas, que se infiltran entre nosotros con el objetivo de coartar la libertad que tenemos en Cristo y con el deseo de esclavizarnos a las mentiras mundanales que este mundo ofrece. Ellos mismos son presa y esclavos también. Hay de estos hombres entre las iglesias. Hay de estos falsos hermanos, falsos pastores y falsos maestros que coartan la libertad en Cristo de las verdaderas ovejas del Señor en aras de esclavizarlos a los deseos que ellos tienen. Cuando estos hombres se levantan entre nosotros en las iglesias, se están oponiendo al Señor mismo y están procurando para sí juicio, castigo y condenación eterna. Hay de ellos por tocar, por dañar, por tratar de esclavizar y desviar del camino a las ovejas escogidas del Señor. Mejor les hubiera sido no haber nacido nunca. Así mismo dice el Señor: hay de aquellos que toca a alguno de estos pequeñitos míos y los hace extraviar de la verdad. Ojalá nunca hubiesen nacido. Les es mejor atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar que haber nacido. Verdaderamente para estos hombres así, falsantes, lobos vestidos de ovejas, lo que espera para ellos es una horrenda expectación de juicio si no se apartan de su maldad, si no se apartan de su desvío, de su pecado y de su mala acción, arrastrando a la mentira y a la falsedad a los verdaderos creyentes. Por último, les dejo en la Escritura 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hay muchos más textos. Hemos querido nada más que tocar 5 textos bíblicos nada más que nos llaman la atención. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: en el pueblo judío hubo muchos falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Falso maestro, falso pastor, falso profeta, falso hermano. Lo que te espera, según este texto, es una pronta destrucción. A ti que enseñas lo que tu vientre desea, llevado por la carnalidad, el libertinaje y la pecaminosidad de tu conciencia cauterizada y el impulso de Satanás en tu alma y no precisamente del Espíritu Santo. A ti que enseñas como lobo vestido de oveja y desvías aún a los escogidos,
Lo que te espera si no te arrepientes es una pronta destrucción. Ay de ti por ponerte delante del Señor, atreviéndote a hacerle daño a su esposa, por la cual murió Jesucristo y derramó su sangre. Ojalá el arrepentimiento y la fe llegue a tu alma y te apartes de esa manera absurda de vivir y de enseñar. Quiera Dios que su pueblo se prepare verdaderamente con la Escritura como debe ser y pueda reconocer a estos farsantes y a estos impíos entre nosotros y pueda apartarse de los mismos y vivir adecuadamente. Hermanos, el Señor no quiere que seamos ovejas ignorantes, que seamos ovejas que nos dejemos magullar o maltratar o destruir al profeso. Si usted conoce o usted ha identificado en su iglesia o donde usted está a un falso profeta, a un falso pastor, a un falso maestro, usted tiene dos opciones. O lo enfrenta o se retira de ese lugar, advirtiendo a los demás de la falsedad de esta persona. Pero no podemos quedar impasibles frente a las acciones demoníacas de hombres que introducen, Pedro dice encubiertamente, pero ya en nuestros días ya no son tan encubiertos, ya están a chaqueta quitada estos hombres. No podemos quedarnos impasibles frente a los falsos maestros, viendo cómo destruyen tu vida, la vida de tus hermanos y la iglesia de Jesucristo. Como soldados del Señor Jesucristo tenemos la responsabilidad espiritual de defender la fe que le ha sido dada a los santos. Y la defendemos espiritualmente, orando, sí, leyendo la Escritura, preparándonos con la misma, pero nos defendemos también personalmente, enfrentando la corrupción, enfrentando la mentira, enfrentando el pecado, enfrentando al falso maestro y diciéndole como Jesucristo lo hubiera dicho si en nuestros días: falsante, hipócrita, mentiroso, enfrentándolo para poder así mantener una iglesia pura y sin mancha. No nos hagamos cómplices de los falsos maestros, no nos hagamos cómplices de sus falsas enseñanzas y de sus mentiras destructoras. Seamos cristianos aunque nos cueste la sangre. Que el Señor nos ayude a ser valientes en medio de los tiempos y no temer al hombre que no puede hacernos daño, sino temer al Señor y su palabra. Que el Señor les bendiga y les siga guiando en toda buena obra. Bendiciones.